En el video de hoy explicaré algunos ejemplos del análisis nodal. En esta parte lo primero que se debe hacer es tener en cuenta los nodos primarios que hay en el circuito. Si vemos, este nodo lo conecta esta resistencia de 4 ohmios, esta de 2 ohmios y la fuente de 5 amperios. Entonces este podemos colocarlo como el nodo A y el que está acá al ladito el nodo B. Y utilizaremos esta de referencia que es el nodo a tierra. Bueno, debemos entender que en este caso debemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes que entran son iguales a las que salen. y en el caso de I3 tenemos que utilizar la diferencia de tensión entre B1 y el nodo que está conectado a tierra. Se utiliza de esta forma porque la resistencia está conectada entre medio de ambos por donde pasa la corriente, entonces por eso se debe utilizar esta diferencia, la cual es B1 menos 0 sobre la resistencia. Y pues luego, si recordamos bien, habíamos dicho que las corrientes que entraban eran I1 y las que salían era I2 más I3. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación, que nos daría pues de esta forma B1 menos B2 sobre 4 más B1 sobre 2, que es igual a los 5 amperios. Y en este caso hallamos el común denominador, que es 4, y multiplicamos por cada término de la ecuación que tuvimos antes. Y así, luego de esto, vamos a hallar la primera ecuación. O bueno, para el segundo nodo vemos que las corrientes que entran son I2 e I4 y las que salen son I1 y 5. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación pues para poder hallar la ecuación principal que necesitamos. Y 4 van a ser los 10 amperios que entran al nodo, I2 va a ser I5, perdón, va a ser B2 menos B0, que pues ya habíamos explicado anteriormente porque es de esta forma, dividido entre los 6 ohmios. Luego reemplazamos en la ecuación, sacamos el común denominador, que en este caso es 12, multiplicamos por cada término de la ecuación y así hallamos la segunda ecuación que necesitamos para resolver este. Luego, lo que vamos a utilizar en este caso es el método de reducción. Pues existen varios métodos, sin embargo este fue el que a mí me quedó un poco, pues me quedó más fácil de comprender. Entonces igualamos la primera ecuación, que en este caso era 3b1 menos 2b igual a 20, con la segunda ecuación, que era menos 3b1 más 5b2 igual a 60. Entonces lo que vamos a hacer es sumar, y ya que tenemos 3b1 y menos 3b1, este se cancela, sumamos 20 más 60 que nos da 80 y hacemos pues la resta de menos b2 más 5b2, y cuando hagamos el despeje obtendremos que son 20 voltios en el primer nodo, y en el segundo simplemente esto B2, que tiene el valor de 20 voltios, lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones que obtuvimos y despejamos B1, el cual nos dará 13.333 voltios, y pues este es el valor de los voltajes en los nodos. Ahora pasaré a explicar el ejemplo 2 de análisis de nodos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los nodos referentes van a ser este nodo, que será el A, o bueno, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3.
Eh, ok, bueno, en el nodo A tenemos que entran 3 amperios, sale IX y sale I1, ¿cierto? Entonces esa va a ser la primera ecuación que tenemos. Y ve, está acá, qué pena. La primera ecuación que tenemos. Y ahora vamos a ver IX e I1. Si vemos en IX, tenemos que el voltaje en el nodo 1 y en el nodo 2, o sea, necesitamos esa diferencia de tensión para saber la corriente que vale IX, ¿cierto? Entonces, pues reemplazamos B1 menos B2 sobre 2, que es la resistencia, más I1, que en este caso es la diferencia de tensión entre B1, bueno, en este caso el voltaje en el nodo 1 y el voltaje en el nodo 3, ya que si vemos está conectado por una resistencia de 4 ohmios. Entonces ahí colocamos la diferencia B1 menos B3 sobre 4, y pues esa va a ser como la pues, ecuación que vamos a tener. Sacamos el común denominador, que en este caso es 4, y lo multiplicamos por cada término de la ecuación, dándonos este resultado que va a ser nuestra primera ecuación para resolver el circuito. Si vemos bien nuestro circuito, nos damos cuenta que IX está entrando al nodo B, o bueno, al nodo 2 en este caso. Entonces recordemos que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran son igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces ya con eso simplemente pues tenemos la ecuación y vemos la diferencia de tensión y la resistencia que hay en medio para cada corriente. En este caso en IX habíamos dicho que era B1 menos B2 sobre 2 ohmios, que ya lo habíamos hallado anteriormente. Para I2 era B2 menos B3 sobre 8, e I3 es B2 menos 0 sobre 4. Luego de eso simplemente reemplazamos en la ecuación, y pues con el común denominador, que en este caso es 8, lo vamos a multiplicar por cada término de la ecuación, y de esta forma pues tendremos la segunda ecuación importante pues para resolver el circuito. En el nodo C es prácticamente lo mismo. Pues la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, y si vemos en el circuito nos dicen que nos dicen que entran I1, entra I2 y sale 2IX, ¿cierto? Pero en este caso simplemente reemplazamos I1 más I2, que ya lo habíamos hallado anteriormente. En este caso 2 por IX, que ya lo habíamos hallado, que era B1 menos B2 sobre 2. Y pues ya, literalmente es eso. Luego hallamos bueno, esto se puede simplificar acá, ¿no? El 2 con este 2, luego hallamos el común denominador y vemos que es 8, y multiplicamos el 8 por cada término de la ecuación, así obteniendo la tercera ecuación para poder aplicar reducción y hallar el valor de los voltajes. Ya estando en este punto tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso pues yo seguí utilizando reducción, y lo que hice fue hacer la primera ecuación con la segunda
ya que me permite cancelar B3 y así obtengo otra ecuación, pero en este caso va a ser de dos incógnitas, que es B1 y B2, y luego hice otra vez la ecuación 2 con la ecuación 3, que de nuevo puedo cancelar B3 y me da 2B1 menos 4B2 igual a 0. Ya luego de allí, con las, ¿cómo se podría decir?, subecuaciones halladas, podemos, pues en este caso lo que yo hice fue multiplicar menos 2 por toda la ecuación que hallamos primero, para que y multiplicar 7 en la segunda ecuación, para que así tengamos menos 14 y 14 y se pueda simplificar, y así obtendremos B2 al operar 18 menos 28 y menos 24 pues más 0 en este caso. Luego de allí hacemos el despeje y obtenemos que 2.4 es el valor de B2. Bueno, ahora reemplazamos B2 pues en una de las ecuaciones de las subecuaciones que hallamos, y nos da, y para poder hallar B1, ¿no? Entonces B1 nos dice que al operar y reemplazar, el valor será de 4.8 voltios. Y ahora, ya que tenemos B1 y B2, reemplazamos en alguna de las tres ecuaciones principales que hallamos mucho antes. Yo en este caso reemplacé en la 3, si no estoy mal. Reemplacé B1 y B2, operé, luego despejé y me da que B3 era igual a menos 2.4 voltios. En este caso se resolverán los ejemplos de análisis de lazo. Bueno, para esta parte tenemos que usar la ley de tensión de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de voltajes es igual a 0. Y pues sí, entonces agarraremos el lazo, o la malla 1 y la malla 2. Entonces lo tomaremos en sentido horario, y entonces entraremos por la fuente de 15 voltios. Entonces, como entramos desde el negativo, pues será negativo acá. Entonces menos 15 voltios más, pues en este caso, para saber el voltaje tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que corriente por resistencia es igual a voltaje. Entonces por eso es que es 5 ohmios por I, pero en este caso se podría escribir como 5I, no pasa nada. Más 10, los 10 ohmios, pero en este caso, como esta corriente, la que pasa por acá está, como por así decirlo, está tanto acá como acá, entonces se debe hacer una resta, y entonces son los 10 de la resistencia por I1 menos I2, más los 10 de la fuente que está por acá. En este caso es positiva, ya que entramos por la parte positiva de la fuente. Entonces simplemente hacemos la suma de todo eso. Luego, en este caso es multiplicar, luego operar los términos iguales, y en este caso lo que hice fue dividir por 5 para poder simplificar un poco más la expresión y que quede más fácil, dándome como resultado 3i menos 2i2 menos 3i1 menos 2i2 igual a 1, que esta será nuestra primera ecuación. Luego vamos en la malla 2, que es prácticamente lo mismo. Vamos en sentido horario, entonces vamos así, más 6 y en este caso más 4i más 10, 10 menos 10 en este caso, porque entramos por la parte negativa de la fuente, menos 10
Más en este caso no sería como aquí que es 1 menos 2, sino I1 menos I2, sino I2 menos I1, porque pues como estamos tomando ahora esta fuente, pues el orden cambia. Y pues ya, básicamente es eso. Hacemos, operamos. En este caso dividí por 10 para poder simplificar un poco más la expresión, dándome como resultado menos I1 más 2I2 igual a 1. Y lo que hacemos es una reducción. Pues ya aquí literalmente la tenemos de gratis. Podemos cancelar el I2 y pues nos da que I1, bueno, al hacer el despeje, ¿no? Nos da que I1 vale un amperio. Y ahora que tenemos I1 lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos acá. Pues yo en este caso lo hice en la primera y pues también me dio que en I2 la corriente es un amperio. Y pues en este caso en I3, como sabemos que es una diferencia porque entran I2, la corriente I1 e I2, perdón, pues o sea, esa que baja por ahí pues es como pues una diferencia de corriente. Y pues simplemente eso, tenemos que I3 es igual a 1 amper menos 1 amper, que pues es igual a 0, y pues ya, eso es todo. Ese sería el ejemplo. No, en este caso se explicará el ejemplo 3.6, que es análisis de mallas o bueno, lazos en este caso. Bueno, comenzaremos con el primer lazo, que está, bueno, es el I1, donde aplicaremos ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, bueno, como ya se explicó anteriormente, ¿no? Como entramos desde el negativo, entonces menos 24, en este caso es 10 I1 menos I2, porque sabemos que en este caso hay una corriente que, como por así decirlo, o sea, están como las dos. Entonces por eso se debe generar como esa diferencia. Más lo mismo en este caso, los 12, que en este caso sería I1 e I3. Bueno, haciendo el despeje obtenemos la primera ecuación. Luego en la malla 2 es básicamente lo mismo, solo que, bueno, no, sí, es básicamente lo mismo. Se entra en sentido horario, 24, 4i en este caso, bueno, en este caso es 4 con estas dos, si no estoy mal. Sí, 4 con I2 menos I3 más 10 I2 menos I1, si no estoy mal. Se hace todo el proceso y obtenemos la segunda ecuación. Y en la tercera malla es el mismo proceso, solo que en este caso yo dividí entre 8 para que para que se pueda simplificar más. Y hice el despejo de I3. Bueno, esta fue la ecuación que obtuvimos, ¿no? Pero yo hice el despejo de I3 para que me sea más fácil la reducción. Bueno, como había dicho, esta era la segunda ecuación, pero pues yo la reemplacé para obtener I3. Y ahora reemplazarlo en la ecuación 2, en este caso reemplazaré el I3 acá por este valor para poder despejar I1, el cual será que al despejar en la ecuación 2, o sea, al haber reemplazado I3, que dijimos que al despejarlo era I1 más I2 sobre 2, bueno, hacemos todo el proceso, luego nos queda I1 e I2, o sea, nos quedan dos incógnitas. Despejamos y ahora tengo que I1 va a valer 3I2. Y entonces ya todo eso simplemente se sustituye en la primera ecuación que encontramos. Entonces 22 por 3i2, que fue el valor que hallamos acá, menos 10i2 menos 12, 2i2 creo, sí, y que es igual a 24. Se hace la operación y al final se obtiene la corriente en I2.
Y con las ecuaciones, ¿cómo se podría decir? Las subecuaciones de las ecuaciones, pues podemos reemplazar más fácilmente la corriente I2 para hallar la corriente I1, que es 2.25 amperios, y la corriente I3, que es 1.5 amperios. Y pues lo que pide el ejercicio, que es básicamente la resta entre I1 menos I2, y se resta, lo cual nos dará 1.5 amperios.